tardes, nos encontramos con la señorita Margarita Estupiñán, quien nos dará la siguiente entrevista. Buenas tardes. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Diferencias que Estado simplemente es un grupo de organizaciones, un conjunto de organizaciones que administran un país. La nación es el grupo de personas con una cultura determinada y el gobierno también es elegido, pero solo por un periodo de tiempo para dirigir el país. Segundo, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Relación muy directa, porque la participación política es la que nos ganamos gracias a la democracia. En un estado social de derecho, la democracia permite participar en las decisiones directamente políticas del país. Tercero, ¿cómo defines la política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? La política es el arte de gobernar a los pueblos y lo político pues son todas las acciones que se llevan a cabo para desarrollar la política. Cuarto, ¿qué elementos componen la cultura política? La cultura política la componen, depende del país, depende del estado, la componen diferentes elementos, por ejemplo, los valores y los principios en los que se fundamenta cada partido político. Quinto, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y los deberes del ciudadano? El ser ciudadano es pertenecer a determinada nación o a determinado estado, y para tener unos derechos, primero debemos también cumplir unos deberes. Hay unos deberes, por ejemplo, en Colombia que son unos derechos, derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de culto, que son principales y primordiales, y los deberes van de la mano con los derechos. Muchísimas gracias, muy amable. De nada. Buenas tardes, continuamos con el señor Luis Andrés Ramírez, quien nos dará la siguiente entrevista. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Muy buenas tardes, señor Guillermo. Las diferencias entre Estado, nación y gobierno, primero que todo, Estado es el conjunto de instituciones que tiene este país, las cuales son lideradas, llevadas mediante un gobierno, el gobierno que está aparte por un tiempo determinado para llevar esas instituciones mediante una gobernabilidad, y nación somos todos los ciudadanos que componemos, somos parte de un país. Segundo, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Participación política es la manera de cómo los ciudadanos intervienen o son parte del Estado, dentro de un gobierno o dentro del gobierno, para así ejercer, activar, yo creo, las leyes o las diferentes normatividad que saca el Congreso, como los congresistas, valga la redundancia, y la democracia es el derecho que todo ciudadano tiene para participar o ejercer sus ideas dentro del Estado. Gracias. Tercero, ¿cómo define política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? Política es las acciones que se realizan dentro del Estado para guiar o orientar un país a esa política. Hay diferentes políticas. Un plan de desarrollo es una política que está orientada a todos los ámbitos culturales y socioculturales de la nación. Hay el plan de desarrollo departamental y municipal. ¿Cuál es la otra? Lo político. Y lo político es la que lo compone, que se integra con la política, son todas las acciones. Gracias. Cuarto, ¿qué elementos componen la cultura política? Los elementos que componen la cultura política, a mi parecer, son todas las acciones que tiene el Estado para formar parte de todas las acciones, cada una que le integran, como por ejemplo la cultura, el cero corrupción, porque para esto tiene que haber corrupción. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirían los derechos y los deberes del ciudadano?
el ser ciudadano se ejerce desde que nosotros nacemos para formar parte, nosotros ya somos parte del Estado desde que nacemos, desde que nos dan una identidad. ¿Y cuál es la otra parte? Y los derechos y deberes del ciudadano. Todos tenemos unos derechos y unos deberes para así llevar una comunidad tranquila, segura y en paz. Porque todos tenemos unos derechos y unos deberes que todo tiene su límite para... Yo cumplo unos derechos y unos deberes hasta los límites que ir a pasarme de los suyos. Bueno, muchísimas gracias, señor Luis Ramírez, muy amable. Muchas gracias, señor Guillermo. Muchas gracias, mi nombre es Guillermo León. Esa fue la entrevista.